Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco del quinto grado de primaria. Nuevamente nos vemos por esta vía, hoy trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología, continuando con el tema de lo que son los efectos de la contaminación. El día de hoy estaremos hablando entonces sobre las acciones que se deben de realizar para evitar la contaminación. En pantalla les muestro parte de lo que estaremos trabajando el día de hoy. Una de las acciones que ustedes pueden tomar para evitar la contaminación o tan siquiera para disminuir un poco la contaminación en el planeta Tierra es la práctica de las 3 R's. Ya vimos un video, ya cada uno ha dado un ejemplo de lo que puede hacer con esta práctica de las 3 R's, que nos quiere decir reduce, reutiliza y recicla. También otra práctica que pueden utilizar, que está al alcance de sus manos, nos dice allí, utilizar energía eléctrica con moderación. No tiene sentido que si yo no estoy en una habitación, ¿para qué voy a tener la luz encendida? O si yo no estoy viendo el televisor, ¿para qué lo voy a tener encendido? O si ya trabajé en la computadora y imprimí un archivo y ya no tengo que imprimir nada más, ¿para qué tengo la impresora encendida? Realmente, con estos pequeños tics estarían contribuyendo muchísimo en evitar la contaminación en el planeta Tierra. Al menos en estas dos, en las prácticas de las 3 R's, en la utilización de la energía con moderación. En la tercera, quizás no esté en sus manos implementar el uso de energías alternativas, porque realmente ya aquí se requiere de la intervención del gobierno para realmente poder utilizar energías alternativas como paneles solares, para utilizar la energía solar y convertirla en energía eléctrica, usar adecuadamente los tachos y clasificar la basura. Este TIC sí lo pueden utilizar ustedes porque en su casa pueden tener diferentes tachos de basura, identificados cada uno para el plástico, para el vidrio, para papel y cartón y para los desechos orgánicos. No solamente estarían reciclando, recuerden que también hay personas que les puede comprar este material después de que usted lo ha reciclado. Entonces, estarías contribuyendo con el medio ambiente, evitando la contaminación y a la vez estarías obteniendo un poco de dinero. Aquí entonces podemos ver lo que nos quiere decir las 3 R's con referencia a reduce, reutiliza y recicla. Cuando me habla de reduce, es la disminución en el consumo de productos que contengan diversos envases. A ver, cuando vayan a hacer compras con su papá o con su mamá, siempre pregúntense al momento de comprar si realmente ustedes necesitan ese producto o es simplemente un capricho de quererlo tener. Porque si es simplemente un capricho, no lo compre. Reduzca entonces ese consumo. Realmente hay que reducir el consumo. Nos hemos convertido en una sociedad consumidora masivamente de todo. Compramos las cosas solamente por capricho. Sé que más de uno acá se ha comprado unas zapatillas que las ha visto muy bonitas en la televisión, se las ha colocado una vez y ahí están guardadas. No las vuelven a utilizar. Oh, no, le vi unos zarcillos hermosos a una actriz de televisión y yo los quiero. Y los compro, me los coloco una vez y no los vuelvo a utilizar. Eso es comprar a capricho. No era algo que tú necesitabas realmente. Reutiliza es volver a usar los diversos envases u otros materiales que se hayan empleado para suplir una necesidad. Y ya ustedes dieron muy buenos ejemplos en este punto de las 3 R's con referencia a reutilizar. Uno de los ejemplos creo que lo dio Andrés cuando nos decía que al ir a la bodega a comprar nuestra gaseosa, habían envases retornables. Entonces podríamos comprar gaseosas de envases retornables de tal manera que lo podamos llevar nuevamente a la bodega para comprar y esos envases son utilizados otra vez por las empresas de las gaseosas. Entonces ahí estaríamos reutilizando.
Y en recicla, acción de juntar los diversos envases o materiales desechados para ser utilizados. Además de ellas, se habla de las 3 R's más: rechaza y recupera. O sea, adicional a las 3 R's tenemos 2 R's más, que es rechaza y recupera. Pero cuando hablamos de la R de reciclaje, ya les di un ejemplo cuando les decía que en su casa no está mal si tienen diferentes tachos para la recolección de la basura y que puedan utilizar un tacho para el plástico, otro para el vidrio, uno para el papel y el cartón y otro para desechos orgánicos. Esa sería una bonita manera de reciclar ustedes en su hogar. Luego tenemos acá el punto del equilibrio ecológico. Miren que este punto del equilibrio ecológico es sumamente importante hoy en día, que nos estamos viendo afectadísimos por la contaminación del medio ambiente, que ha traído como consecuencia un aumento de la temperatura global. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado ya por allí el calentamiento global. Sé que más de uno quizás habrá escuchado este término de calentamiento global y que este calentamiento global está siendo ocasionado por otro término que quizás ustedes también han escuchado, que le dicen por allí el efecto invernadero. Resulta ser que en la atmósfera existen gases como ozono, nitrógeno, oxígeno. Ok, estos gases siempre han estado allí en la atmósfera porque permiten filtrar los rayos del sol y que no entren los rayos ultravioleta, que son dañinos para el ser humano. Pero a su vez, estos gases que se encuentran en la atmósfera retienen energía del sol, que permite mantener la temperatura en la Tierra. Es decir, estos gases funcionan como un calentador para la Tierra. El problema está en que estos gases han venido aumentando por culpa de nosotros los seres humanos. ¿Y cómo han venido aumentando estos gases? Bueno, sencillo. Cuando tenemos la quema de bosques, esos gases suben y son CO2 que están subiendo a la atmósfera y que van a formar parte de los gases que cumplen el efecto invernadero. También lo tenemos en el uso excesivo de los automóviles. Recuerden que la combustión del automóvil no solamente emite plomo, sino también dióxido de carbono, que sube a la atmósfera y que también forma parte del efecto invernadero. Entonces, toda esta acumulación exagerada de estos gases en la atmósfera traen como consecuencia que la temperatura en el planeta Tierra se vea un poco elevada. Esa elevación de la temperatura, por supuesto que trae grandes consecuencias para la vida. ¿Por qué? Porque si el planeta Tierra se sigue calentando como lo ha venido haciendo hasta ahora, vamos a tener un deshielo en los polos. Es decir, el polo norte y el polo sur comenzarán a deshielarse. ¿Qué va a traer como consecuencia? Que perderemos algunos ecosistemas. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el equilibrio del ecosistema. ¿Dónde vamos a ubicar a un oso polar cuando el polo norte se deshiele? ¿Qué va a pasar con las morsas cuando el polo norte se deshiele? ¿Qué van a pasar con todos estos animales que requieren de ese frío extremo para poder vivir? Correcto, Emmanuel, se van a extinguir. Es decir, que vamos a tener un gran problema en los ecosistemas. Y es lo que nos habla entonces este punto del equilibrio ecológico, porque te dice, es el estado de balance natural en un ecosistema. Para que un ecosistema se encuentre en equilibrio, debe cumplirse lo siguiente. Número uno, no debe producirse grandes cambios en las condiciones ambientales. Y mira lo primero que sale, el clima, el suelo y el agua. Precisamente les estoy hablando del clima, ¿no? Entonces nosotros en este momento se están produciendo grandes cambios climáticos. Por supuesto que entonces no tenemos equilibrio en el ecosistema. Más abajo vamos a ver lo que sucede cuando se pierde el equilibrio en los ecosistemas. Número 2,
el número de individuos debe mantenerse constante. Es decir, recordemos también lo que es la cadena trófica. Si tenemos muchos animales herbívoros, se van a comer todas las plantas y nos dejarían sin plantas. Pero si tenemos muchos carnívoros, se comerán a todos los herbívoros, entonces las plantas, tendríamos sobrepoblación de plantas. Entonces, allí también tiene que haber un número constante de seres vivos, tiene que existir un equilibrio en esta cadena trófica. No deben existir factores externos como contaminación o la tala de árboles que alteran el ecosistema. Cuando hablamos de estos factores externos, muchas veces los incendios forestales son ocasionados accidentalmente por el hombre. Personas que han acampado en la selva, han prendido su fogata, se han ido en la mañana, la han dejado encendida y esto ha ocasionado un desastre natural como es el incendio del bosque. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos incendios forestales? Pues estamos acabando con ese incendio forestal, con el hábitat de los seres vivos que viven en esas zonas geográficas. Entonces, eso es un factor externo que contribuye a alterar el ecosistema. La contaminación también es un factor externo. ¿Por qué? Porque la contaminación la está ocasionando el ser humano. Entonces se ve como un factor externo. A ver, ¿quién tala los árboles? Los árboles no se talan solos. El hombre tala los árboles. Entonces, ¿quién es el culpable de estas consecuencias? El hombre, el ser humano. Correcto, muy bien. Por último, me dicen, no debe introducirse ninguna especie extraña al ecosistema. Si por cualquier razón se rompe el equilibrio de un ecosistema, este puede desaparecer o ser sustituido por otro. Es decir, eso es correcto, porque estaríamos hablando hasta de la extinción de algunas especies animales. Entonces eso realmente sería terrible. ¿Y quiénes son los únicos culpables y a la vez los únicos que tienen el poder de cambiar esta situación? Somos nosotros. Nosotros los seres humanos somos culpables, pero a la vez tenemos el poder de corregir el daño que hemos venido realizando. Y ustedes, que son jóvenes, tienen más poder todavía porque tienen mucha vida por delante para corregir los errores que las personas mayores hemos cometido con el planeta Tierra. A ver, voy a empezar a indicar lo que ustedes deben de ir copiando en sus cuadernos, que lo había obviado por acá. Vamos a escribir, como les dije, esto es continuación del tema. No tengo por qué colocar la fecha del día de hoy, simplemente voy a continuar. Donde terminé de copiar el tema, ahí debajo continúo escribiendo este título que tengo acá. Acciones que se deben de realizar para evitar la contaminación. Y escribo simplemente las 4 acciones. La número 1, practicar las 3 R's. La número 2, utilizar la energía eléctrica con moderación. La número 3, implementar el uso de las energías alternativas. Y la número 4, usar adecuadamente los tachos y clasificar la basura. Luego, tenemos la explicación de lo que son las 3 R, reduce, reutiliza y recicla. También tenemos lo que es el equilibrio ecológico. Todo eso que es parte de la teoría se debe de copiar todo en el cuaderno. Por eso lo voy a marcar acá, para que sepan que todo debe ser copiado. Y no hay problema porque como se está grabando todo el contenido, usted posteriormente podrá ingresar al canal del colegio y de allí puede copiar todo el contenido. Seguimos con los siguientes puntos. Les decía temprano que aparte de hablar sobre las acciones
que se debe realizar para evitar la contaminación, dijimos que teníamos que hablar sobre la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Me dice, la emisión de gases por actividad volcánica o industrial produce gases tóxicos que son liberados a la atmósfera y reaccionan con el agua de la humedad del aire. Esto genera sustancias ácidas que son devueltas a la tierra como lluvia ácida y daña los suelos, ríos, mares y todo lo que entre en contacto con esa lluvia. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué hablamos de lluvia ácida en estos tiempos y hace muchos años atrás de esto no se hablaba? De hecho, las personas utilizaban hasta el agua de la lluvia, consumían agua de lluvia las personas. Y tendré que decirles que el problema ha sido después de la industrialización. Tenemos demasiadas industrias que contaminan el medio ambiente a través de sus procesos, emiten gases a la atmósfera. Estos gases, como lo explica allí la teoría, se mezclan con la humedad del aire, provocando entonces estas lluvias ácidas que le hacen daño a los suelos, ríos y mares, y todo lo que entre en contacto con una lluvia ácida será afectado. Aquí tenemos causas de la lluvia ácida y tenemos el uso del carbón para reducir energía eléctrica. Este proceso genera grandes cantidades de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, los cuales son expulsados hacia la atmósfera. Aquí se combinan con el agua de la lluvia y generan ácidos. Imaginémonos hace algunos años atrás, donde todavía teníamos trenes que funcionaban con carbón. Pues precisamente ese proceso de combustión para generar energía a través del carbón, lo que hacía era liberar dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera, que traía como consecuencia lluvias ácidas. Por eso es que a través de los años los países han tratado de la mejor manera aplicar ciertas medidas que contribuyan a minimizar la contaminación del medio ambiente. Y una fue esta, ¿no? Se eliminaron los trenes que funcionaban a carbón, ya el tren no funciona a carbón. Y antes habían trenes que funcionaban a leña, le colocaban troncos, ¿no? Encendían los troncos para que los trenes en ese proceso también de combustión avanzaran, pero no se les olvide algo, la quema de los árboles también libera dióxido de carbono al ambiente. Entonces también teníamos esas consecuencias por allí. Muchas veces todavía hoy en día existen personas que les gusta cocinar con leña y no se dan cuenta que cocinando con leña no solamente contribuyen a la tala de los árboles, que va a traer grandes consecuencias a futuro, porque recuérdate que los árboles, las plantas, son seres vivos que son los que nos dan el oxígeno que respiramos, ¿no? Por una parte eso, pero por la otra, el cocinar con leña, estás entonces contribuyendo a que los gases que son liberados en ese proceso de combustión suben a la atmósfera y contribuyen con el efecto invernadero, de lo que hablamos en un principio. No es que el efecto invernadero sea malo, el efecto invernadero es necesario, de verdad es necesario para poder mantener la temperatura en el planeta Tierra. El problema ha sido el exceso de gases en la atmósfera, porque entonces ese exceso de gases retiene más energía y calienta además el planeta Tierra. El problema es que se perdió el equilibrio. Tenía que haber un equilibrio allí y se ha perdido. Luego tenemos la biomasa, es una importante fuente de energía, pero afecta el medio ambiente porque expulsa a la atmósfera los mismos gases que el carbón, aunque en menor cantidad, pero igual expulsa el mismo dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Luego tenemos los gases que expulsan los autos son dañinos, además de contaminar el aire que respiramos. ¿Por qué? Porque nos afectan directamente a nosotros en el aire que respiramos, porque recuerden que los autos
en ese proceso de combustión de la energía fósil, que es la gasolina, eh, emiten plomo al aire. Y ese plomo es dañino, muy dañino para nosotros, especialmente en niños menores de 5 años, porque el plomo les puede afectar cerebralmente. Entonces, cuidado con esto. Yo veo que hay una sobrepoblación de automóviles en la calle y que hay un uso también indiscriminado del automóvil, ¿no? Yo les podría colocar un ejemplo. Imagínense que yo tengo un automóvil y que yo trabajo en Santa Anita. Pero resulta ser que en la calle donde yo vivo hay personas que trabajan por acá por Cere, otro que trabaja por el óvalo de Santa Anita, y que yo con mi automóvil voy a pasar por todas esas zonas. Que bien, yo les podría entonces eh, invitarlos a que me acompañen y dejarlos, ¿verdad? A cada uno de ellos, por lo menos en un lugar más cerca para que puedan llegar caminando a sus casas. Pero el problema es que no lo hacemos así. El problema es que somos egoístas. El problema es que pensamos solamente en nosotros mismos y ese es el problema. Utilizamos entonces el automóvil, es mi automóvil, lo utilizo solamente para mí y que mi vecino tome el autobús, que tome el transporte público. Entonces, con este pensar, lo que hacemos es que se utilicen más automóviles, que se congestione más la ciudad por el uso de los automóviles, pero también que se contamine más la atmósfera por la emisión de los gases que emiten los autos. Realmente es cuestión de tomar conciencia de lo que se está haciendo y cómo se están utilizando los recursos del planeta Tierra. Me dice por acá entonces, debemos cubrirnos la nariz y la boca cuando pasan vehículos que expulsan estos gases. También tenemos por acá las fábricas que usan combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas, también contaminan. Oye, y ahí podemos ver, eso que ustedes están observando en la imagen es una termoeléctrica. Están generando energía eléctrica a través de un combustible fósil como el petróleo y sus derivados. ¿Okay? Los derivados del petróleo tenemos el diésel, la gasolina y todos sus derivados son utilizados para las termoeléctricas generar energía eléctrica. Pero como observan esa gran cantidad de humo que sale de esas termoeléctricas, eso es dióxido de carbono, chicos, lo que está saliendo de allí, y por supuesto que va a subir a la atmósfera y va a contribuir al calentamiento global por el hecho que ya les expliqué anteriormente del efecto invernadero. Por último, tenemos acá los incendios liberan gases contaminantes, más aún cuando estos se producen de derivados del petróleo. No solamente los derivados del petróleo, yo veo muchas personas que queman la basura y estos son gases contaminantes también. Si tú ves a alguien que que queme la basura y está en sus manos, poderle hacer entender que de verdad lo que está es contribuyendo a que el planeta Tierra muera, por favor, hágaselo ver. No permitan, no permitan este tipo de situaciones. Ok, ¿qué debemos de copiar de acá? Bueno, todo lo que tenemos allí, lo que es la lluvia ácida, pero también deben de hacerlo de las causas de la lluvia ácida. Ojo, pero acá, cuando vayan a hablar de las causas de la lluvia ácida, quiero que coloquen una imagen para cada una de las causas. No necesariamente tiene que ser la que estoy presentando yo, usted puede buscar otra. Si quiere utilizar la que está allí, yo no tengo problema, imprímela y la recorte y la pegue en su cuaderno. Si quiere utilizar otra, busque por internet alguna que sea un ejemplo de cada una de las causas que aparecen sobre la lluvia ácida y se la va colocando a cada uno de los enunciados. Por eso no hay problema. También deben de copiar estas de acá. La B, la C, la D y la E. Entonces están marcadas todas desde la A, B, C, D y E. Cada una debe de llevar una imagen
como ejemplo. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí este video. Continuamos en la próxima clase. En la próxima clase, chicos, continuamos con este tema, pero ya con la tarea. Día viernes vamos a continuar con la tarea. Ahí sí vamos a copiar directamente en el cuaderno porque esa tarea no la pienso grabar. Vamos a copiar el día viernes directamente al cuaderno a responder las preguntas de la tarea. Chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase.